El frío de la tarde otoñal londinense se filtraba a través de los inmensos ventanales de la residencia de lujo de Thomas, pero el ambiente interior era aún más gélido. La sala de música, un santuario de tecnología y opulencia, estaba sumida en un silencio artificial. Un piano de cola Steinway impecable, sistemas de sonido de última generación y consolas de juegos carísimas adornaban el espacio, pero su propósito parecía ser más decorativo que funcional. El contexto familiar era de incomunicación profunda. Los gemelos, sus hijos, eran tratados con la frialdad distante de quien intenta resolver un problema técnico con dinero, no con afecto. La inminente llegada de Thomas, el patriarca, solo aumentaba la tensión de esta prisión silenciosa. Thomas, de 45 años, entró en el pasillo adyacente. Su traje de corte perfecto y su apariencia impecable solo servían para acentuar su expresión de cansancio crónico y enfoque excesivo. Era un CEO de tecnología, un maestro de la eficiencia y la productividad, pero emocionalmente ciego y sordo para su propia familia. Sus ojos, habitualmente críticos e impacientes, miraban el informe de optimización de costos que llevaba en la mano, y dentro de esa carpeta estaba el formulario de despido de la niñera. Su mente estaba concentrada en los argumentos de la baja eficiencia para justificar su decisión. Se dirigía a la sala de música para un encuentro breve y decisivo con la empleada, Elena. Su intención era comunicarle el despido de forma rápida, como si fuera una junta de directores, minimizando la incomodidad emocional. Estaba a solo unos pasos de la puerta. Con los argumentos listos, Elena era demasiado lenta con las tareas domésticas y demasiado distraída con los niños, un tiempo que Thomas consideraba no productivo. Su corazón, endurecido por años de priorizar el lucro, no sentía remordimiento. Al llegar a la puerta, el pie de Thomas se detuvo en seco. No escuchó el sonido de la música a través de los audífonos, sino que sintió una vibración rítmica que venía del interior, una pulsación sorda que resonaba en el suelo de madera. Su curiosidad, la curiosidad de un ingeniero, lo hizo detenerse. Asomó la cabeza por la fresta de la puerta de cristal, su rostro cínico esperando encontrar algún error o desorden que justificara su decisión. Lo que vio lo dejó congelado, con la mano paralizada en el pomo de la puerta y el informe de despido arrugándose ligeramente en su puño. En el centro de la habitación, Elena, con su uniforme complementado por un pañuelo de colores vibrantes, estaba con unos auriculares, sintiendo la vibración de una canción desconocida. Estaba bailando, no con la técnica de una profesional, sino con una alegría y energía radiante que iluminaba el espacio. Pero la parte más impactante fue la de sus hijos, los gemelos de 8 años, Leo y Mia. Los niños, habitualmente retraídos y temerosos en su presencia, estaban siguiendo los movimientos de Elena, sus rostros llenos de una vida y una expresividad que Thomas nunca había visto. Elena no estaba bailando solo con el cuerpo, sino que estaba traduciendo la canción a la lengua de signos con una teatralidad avasalladora. Cada signo, manos que se abrían al cielo para significar libertad, el puño sobre el corazón para sueño, era una explosión de comunicación emocional. Thomas, el hombre que solo valoraba el lenguaje de los números, presenció un idioma de la alma pura. Vio la alegría genuina de Leo y Mia, la conexión profunda que compartían con Elena, una conexión que trascendía la sordera física de los niños y la sordera emocional de él mismo. El contraste entre el formulario de despido en su mano y la belleza indescriptible de esa danza silenciosa lo golpeó. La música invisible era más alta que cualquier sistema de sonido de alta fidelidad. La quiebra emocional inmediata se manifestó en las lágrimas silenciosas que rodaron por el rostro de Thomas. No eran lágrimas de tristeza,
sino de vergüenza y autorreconocimiento. Comprendió que la ineficiencia de Elena era, de hecho, una eficiencia emocional que él, con todo su dinero y tecnología, jamás había podido comprar ni replicar. Había estado a punto de demitir a la única persona que realmente veía y escuchaba a sus hijos. La escena del baile es el corazón de la historia. ¿Qué sienten al ver la ceguera de Thomas? Comenten, creen que el amor es el único idioma que no necesita oídos. Sigamos viendo el camino de redención. La vida de Thomas había sido una cadena ininterrumpida de metas alcanzadas, pero siempre con un alto costo emocional. Su propia infancia estuvo marcada por un padre que lo veía como un proyecto, no como un hijo. La ausencia de afecto fue su trauma fundacional. Al replicar este patrón con Leo y Mia, Thomas se había construido una coraza. La eficiencia era su única defensa contra la vulnerabilidad. La sordera de sus hijos, diagnosticada a una edad temprana, la había tratado como un problema técnico a resolver, llenando la casa de aparatos y expertos, pero nunca de afecto. Su contradicción interna era su sordera emocional, la incapacidad de conectarse con el corazón de sus propios hijos, buscando culpables en lugar de soluciones. Elena, en contraste, venía de una familia humilde y ruidosa, donde la comunicación era caótica pero siempre apasionada. Había aprendido el lenguaje de señas por pura dedicación, no porque fuera un requisito del trabajo. Para ella, Leo y Mia no eran niños con una discapacidad, sino dos almas brillantes con un idioma único. Había notado el abismo entre la riqueza material de la casa y la profunda incomunicación familiar. Su dolor era la presión constante de la esposa de Thomas, una socialite más preocupada por la imagen que por la crianza, quien la criticaba por no mantener el orden o por perder tiempo jugando con los niños. La posibilidad de ser despedida la aterraba, no por el sueldo, sino por la idea de perder el vínculo con los gemelos. El vínculo con los niños se había desarrollado en el silencio compartido. Elena les enseñaba a sentir el ritmo de la música a través de las vibraciones del suelo de madera, de ahí los auriculares de alta potencia, y a usar sus manos para expresar emociones complejas. Leo y Mia se retraían ante su padre, acostumbrados a la frialdad y las preguntas académicas. Solo con Elena se sentían seguros para ser expresivos. La pureza de Elena radicaba en su dedicación. Había comprado libros de lenguaje de señas con su propio dinero, gastando horas extra para traducirles cuentos y canciones. Thomas se alejó de la puerta de cristal, su traje perfecto sintiéndose como una armadura pesada y ridícula. Se sentó en un banco de terciopelo en el corredor, escondido de la escena, el formulario de despido arrugado en su mano. Por primera vez en años, el CEO dejó de pensar en el rendimiento de las acciones y se permitió sentir el shock de su fracaso paterno. Vio que había estado midiendo el valor de Elena con la vara equivocada. Su ineficiencia era la única humanidad en esa casa. Su decisión emocional fue un torrente de vergüenza y necesidad. Cuando Thomas finalmente pudo levantarse, entró en la sala, no con la arrogancia de un jefe, sino con la vulnerabilidad de un mendigo. Elena y los niños se detuvieron al verlo. Los gemelos se encogieron. El miedo instintivo a la presencia paterna regresó, interpretando la entrada de su padre como una interrupción no deseada de su alegría. La dificultad externa era palpable. El recelo de sus propios hijos era un muro más alto que cualquier barrera tecnológica. Thomas se acercó lentamente a Elena, con la mano extendida, no para entregarle el despido, sino con el formulario roto, un gesto que valía más que 1000 palabras. «Elena, no tienes que irte», dijo Thomas, su voz rasposa por las lágrimas contenidas. La niñera, con su postura firme, lo miró con cautela. La emoción era densa. El millonario pedía, el empleado ofrecía.
Thomas fue directo, sin rodeos de negocios, admitiendo su fracaso. Lo que acabo de ver es la primera vez que veo a mis hijos vivos, la primera vez que siento que se comunican. Yo no sé cómo hacerlo, Elena. No sé su idioma. Estaba a punto de despedirte por ser ineficiente. Y la verdad es que tú eres la única eficiente en esta casa, la única que se tomó el tiempo de aprender su lenguaje del alma. El diálogo realista y cargado de sentimiento era el de un hombre que se rendía a la verdad. Thomas confesó su trauma de la infancia, el miedo a la vulnerabilidad, que lo había llevado a replicar el patrón de la ausencia. Soy un fraude, Elena. Manejo una empresa de comunicación, pero soy sordo para mis propios hijos. Por favor, enséñame. Enséñanos a mi esposa y a mí. Necesito aprender. Elena, conmovida por la honestidad brutal, aceptó. Señor Thomas, no se trata solo de mover las manos, se trata de mover el corazón. Ellos no le temen a usted, le temen a su silencio. Le enseñaré, pero tiene que dedicar tiempo. El lenguaje de los signos no es un proyecto que se pueda delegar. Esta frase de Elena fue el aumento gradual de la tensión interna, poniendo una condición que chocaba con la vida de Thomas, el hombre de las 24 horas de productividad. Las semanas que siguieron fueron un conflicto constante. Thomas luchaba contra su miedo interno de admitir su vulnerabilidad. Asistía a clases privadas de lenguaje de señas con Elena, a hurtadillas al principio, para evitar las críticas de su esposa o de sus socios, que lo veían como un desperdicio de tiempo no productivo. Su esposa, de hecho, se negaba a participar, tildando la lengua de signos de un esfuerzo exagerado y poco elegante para niños que, eventualmente, tendrían implantes cocleares de última generación. La desconfianza inicial de Leo y Mia también era una dificultad. Los gemelos observaban a su padre con recelo durante las lecciones, acostumbrados a su distancia emocional. Thomas tenía que luchar no solo contra la complejidad de los signos, sino contra su propia rigidez física, usando sus manos duras de empresario para formar símbolos de afecto. Era torpe, se equivocaba, y los niños se reían, pero por primera vez se reían con él, no a causa de él. El desarrollo del vínculo se manifestó en los pequeños éxitos. Un día, Thomas logró signar con fluidez: «Me encanta tu dibujo», a Mia, quien respondió con un signo de «gracias», espontáneo y lleno de brillo en sus ojos. Esa pequeña conexión afectiva valió para Thomas más que cualquier bono anual. Elena se convirtió en la mediadora, no solo del idioma, sino del afecto. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el Consejo de Administración criticó abiertamente la falta de enfoque de Thomas, notando sus ausencias por las clases de signos. «Thomas, estás perdiendo el toque. El mercado no espera la traducción de cuentos», le dijo su socio principal, ejerciendo una fuerte presión externa para que regresara a su fría eficiencia. Pero Thomas ya no era el mismo. Había entendido que la eficiencia que realmente importaba era la de construir puentes de amor con sus hijos. El lenguaje de señas era su camino de redención. La decisión de Thomas de seguir invirtiendo tiempo, a pesar del riesgo de su reputación y fortuna, preparó el escenario para el clímax transformador, donde su nuevo compromiso se haría público e innegable. Estou escribiendo o Ato 3, Clímax emocional. Ato 3, Clímax emocional, 18 parágrafos. El auditorio de la escuela de élite de Leo y Mia estaba lleno de padres y profesores, un mar de rostros formales esperando el recital anual. El ambiente era de expectación tensa. Los gemelos, junto con otros niños sordos, estaban a punto de realizar una presentación de música en señas, donde interpretarían la letra de una canción a través de la expresión corporal y el lenguaje de signos. Thomas estaba sentado en la primera fila,
con su esposa a su lado, quien se había dignado a aparecer solo por el qué dirán social. El corazón de Thomas latía con fuerza, no por los negocios, sino por el inminente acto de sus hijos. Leo y Mia subieron al escenario, vestidos con ropas sencillas y brillantes. Empezaron a asignar la letra de una canción sobre la esperanza y la superación. Sus movimientos fluidos, llenos de la alegría y la expresividad que Elena les había enseñado. Los padres videntes y oyentes los observaban con admiración educada, pero solo Elena, sentada discretamente en la parte trasera de la sala, entendía la profundidad emocional de cada gesto. La presentación era impecable, pero Thomas sentía que algo faltaba. Su propia voz, su participación activa. Había asistido a todos los eventos escolares antes, pero siempre como un espectador pasivo, un cheque en blanco. Ahora, el lenguaje de signos ardía en sus manos. Una urgencia de comunicación que no podía contener. Había estado practicando en secreto una parte del coro, el momento clave de la canción que hablaba del amor incondicional. Cuando la canción llegó a su punto más alto, un silencio dramático se apoderó del escenario. Los niños se detuvieron. Fue entonces cuando Thomas, impulsado por una valentía que jamás había conocido en el mundo de los negocios, se levantó de su asiento. Su esposa intentó detenerlo con un susurro siseante. «Thomas, ¿qué haces? Siéntate, por favor, nos avergüenzas». Pero él la ignoró. Caminó hacia el pasillo, su figura alta avanzando con una determinación temblorosa hacia el escenario. Era el clímax emocional, el enfrentamiento público a su propio trauma y fracaso. El público estaba atónito. El CEO de tecnología iba a interrumpir el recital de su propia hija. La junta directiva que estaba presente se movía inquieta, temiendo el escándalo. Thomas subió al escenario, se puso al lado de Leo y Mia, su cuerpo rígido e inexperto, contrastando con la gracia de los niños. Los gemelos lo miraron, sus ojos grandes y sorprendidos, una mezcla de terror y una punzada de esperanza. Thomas, con el corazón martilleando contra su costilla, levantó las manos. Su expresión era de una vulnerabilidad total. Comenzó a signar, lentamente, con errores y pausas torpes, pero con una intensidad y un sentimiento que nadie podía negar. Usó los signos que Elena le había enseñado con tanto esfuerzo. Yo, pausa. Te amo, pausa. La mano sobre el corazón. Yo, veo, pausa. Los dedos separados que se acercan al ojo. Tu música. Pausa. Perdonan. Un signo de súplica. Por mi silencio. La mano cubriendo los labios. El diálogo emocional fuerte no eran solo los signos, sino la expresión de su rostro, húmedo por las lágrimas. Thomas había roto la barrera del orgullo y la frialdad, exponiendo su alma de empresario al juicio de la gente. Era el arrepentimiento de años de negligencia, el reconocimiento de que había sido un padre sordo para las necesidades emocionales de sus propios hijos. El público, que inicialmente se había revuelto incómodo, se quedó en un silencio reverente. Incluso su esposa se quedó sin palabras. Elena, al fondo de la sala, se cubrió la boca con las manos, llorando de una alegría profunda. Era el triunfo de su pedagogía del corazón. Leo y Mia, al ver a su padre signar, no como una obligación, sino con amor y dolor, soltaron sus inhibiciones. El miedo desapareció. El vínculo que Elena había nutrido con tanto esfuerzo se consolidó en ese momento de verdad. Los gemelos corrieron hacia su padre. El gesto de los niños fue la respuesta. Lo abrazaron con una fuerza y un afecto que Thomas nunca había experimentado. La superación de la dolor interna de Thomas fue total. El verdadero éxito era el abrazo de sus hijos, no el saldo de su cuenta bancaria. Entendió que el silencio de sus hijos no era un problema, sino el espejo de su propia incomunicación. Thomas los abrazó, sus ojos fijos en Elena,
quien le devolvió una sonrisa de validación incondicional. El millonario había encontrado su verdadero lenguaje. El vínculo entre Thomas, los gemelos y Elena se solidificó. Ella era la ancora emocional de la familia, la traductora del amor. El público estalló en un aplauso atronador. No era solo un aplauso para la presentación, sino para la valentía de un hombre que había elegido la vulnerabilidad sobre la eficiencia y el amor sobre la reputación. La escena era la prueba de que la comunicación más profunda no necesita palabras, sino corazón. Thomas bajó del escenario con sus hijos agarrados de la mano. Su mirada a Elena fue de gratitud sincera, un compromiso silencioso de que su valor nunca más sería medido por las tareas domésticas. El clímax había transformado al empresario escéptico en un padre presente, listo para comenzar una nueva vida basada en la verdadera escucha activa. Estou escrevendo o ato 4, desfecho inspirador. Ato 4, desfecho inspirador, 12 parágrafos. El coraje de Thomas en el recital escolar desencadenó una mudanza concreta en la vida de toda la familia. La fachada de silencio y opulencia se derrumbó. Thomas abandonó su enfoque neurótico en la productividad y reestructuró su agenda para dedicarse al aprendizaje activo del lenguaje de señas. Contrató tutores para él y su esposa, quien, avergonzada por el abandono público de Thomas en el escenario, se vio obligada a participar, dedicando tiempo diario de la familia a la comunicación en señas. La casa, antes silenciosa, se llenó de movimiento y expresión. La primera acción de Thomas en su empresa tecnológica fue un reflejo de su nueva filosofía. Entendió que la eficiencia es lo que produce felicidad y amor, y no solo lucro. Promovió a Elena de niñera a consultora de comunicación familiar y asuntos inclusivos. Con un salario acorde a su valor pedagógico y un estatus respetado, incluyendo un fondo para que ella pudiera continuar sus estudios y capacitación. La esposa de Thomas, aunque inicialmente reacia, comenzó a ver en Elena no a una empleada, sino a una maestra que había salvado a su familia, y la relación se volvió de respeto. El beneficio social del cambio de Thomas fue vasto. Usó su fortuna y su influencia en el sector tecnológico para fundar un centro de investigación y desarrollo de tecnología asistiva y comunicación visual inclusiva para la comunidad sorda, invirtiendo más de 20 millones de libras de su capital privado. El objetivo era crear sistemas que pudieran traducir vibraciones en colores o patrones visuales, permitiendo a los niños sordos ver la música y el sonido de formas que antes eran imposibles, honrando la pedagogía del sentir de Elena. Leo y Mia florecieron. Su nueva filosofía de vida era la expresividad y la confianza. Ya no se retraían. Por el contrario, se convirtieron en los pequeños embajadores del lenguaje de señas en su escuela, enseñando a sus compañeros oyentes. La comunicación abierta con su padre los hizo emocionalmente seguros y felices. El ambiente de la casa se volvió alegre, donde la risa y el movimiento de las manos eran la norma, sustituyendo la fría luz de la tecnología sin alma por el calor de la conexión humana. La nueva filosofía de vida de Thomas se manifestaba en cada decisión. Priorizó la escucha activa, del corazón, por encima de la audición, de los oídos. Dejó de ver la sordera de sus hijos como un problema a resolver y la vio como una puerta a una forma de comunicación más profunda y verdadera. Su antiguo mantra de producir, producir, producir fue reemplazado por conectar, conectar, conectar. Elena se convirtió en la cara pública del centro de investigación. Su valor se había validado social y profesionalmente. Para ella, el mayor beneficio no fue el dinero, sino el reconocimiento de que la sabiduría del corazón tenía un lugar fundamental en el mundo de la tecnología y los negocios, demostrando que el verdadero amor
es la disposición de aprender la lengua del alma del otro. El desfecho fue inspirador porque mostró que el dinero, una vez que se alinea con la moral, puede ser una poderosa fuerza para el bien. Thomas, el empresario escéptico, se había convertido en un filántropo con propósito, y su historia se convirtió en un faro para otros padres en la misma situación. 5 años después, Thomas y Elena, ambos con una profunda conexión y respeto profesional, estaban lado a lado en un escenario de una conferencia internacional de tecnología en Berlín. Thomas, con fluidez en la lengua de señas, abría la conferencia. Detrás de ellos, una gran pantalla mostraba un video de su nuevo sistema de comunicación visual, que transformaba las ondas sonoras de la música en patrones rítmicos de color. Leo y Mia, ahora adolescentes confiados, subieron al escenario. No hablaron, signaron con una gracia experta y una emoción abrumadora. Nuestro padre, signó Mia, solía ser sordo, no de oídos, sino de corazón. Él nos compró todos los juguetes, pero solo cuando aprendió a mover las manos por amor, nos dio la voz. Leo continuó, su expresión firme. El amor es el único idioma que no necesita oídos. Mi padre aprendió ese idioma y ahora nos ayuda a que el mundo entero lo aprenda. El ciclo se cerró con los hijos, antes silenciados por la frialdad, dando un testimonio poderoso que validaba la redención de su padre. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.